Elecciones 2018. En campaña. Un saludo a quienes nos ven en la República Mexicana a través de esta frecuencia de Mega Noticias TVC y desde luego Mega Canal en su cobertura nacional. Ya estamos listos. Enrique Tusain también está con usted, Diego Petersen, para platicar de elecciones. Estamos a 71 días de esto. Enrique, Diego, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches. Raúl, Enrique, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, pues empezando con este segmento. Estamos 71 días ya de la jornada electoral, el 1 de julio, y seguimos analizando cómo van las campañas, prenden, no prenden, esto está caminando, y desde luego hoy tomamos como referencia la columna de Raimundo Rivapalacio. Él plantea un escenario donde dice, bueno, las cosas como van, poco se van a mover a menos que se empiece a mover uno de los candidatos. En pocas palabras está diciendo Raimundo Rivapalacio en su columna que hoy llama La guerrilla electoral, que pareciera que López Obrador es inmune a los señalamientos, a los ataques, porque por lo pronto las encuestas, la encuesta de las encuestas no se mueven, Enrique. Bueno, aquí se ha demostrado en esta campaña, Raúl, Diego, que pues había un mito muy establecido, muy claro en la opinión pública, que era que Andrés Manuel López Obrador tenía un techo de voto, es decir, tenía un techo de su preferencia electoral, 35% en 2006, 31% en 2012, y que iba a ser difícil que Andrés Manuel lograra superar el 35% de la intención electoral. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos días y en las últimas semanas es que Andrés Manuel ha logrado romper el techo del 40%, ya no hay casi ninguna encuesta que evalúe preferencia efectiva que ponga a Andrés Manuel por debajo del 40%. Y segundo, que no ha existido todavía este movimiento de voto útil que ya se presagiaba en su momento de José Antonio Meade a Ricardo Anaya. Al revés, parece que quien le está quitando votos a José Antonio Meade no es Ricardo Anaya, sino el propio Andrés Manuel López Obrador. Casi podemos hacer un efecto directo entre los votos que ha perdido José Antonio Meade con Andrés Manuel López Obrador. Y un tema que es importante que señala Raimundo Rivapalacio en su columna: el 50% de los electores en esta elección de 2018 serán millennials, es decir, que nacieron después de 1980, y en ese segmento Andrés Manuel tiene una clara ventaja. Claro, Diego. Sí, a ver, interesante como siempre la columna de Raimundo. Creo que aquí hay dos elementos que estaría faltando analizar. La primera es que se nota claramente que el único que sabe hacer campañas electorales es Andrés Manuel López Obrador. Ya tiene muchas experiencias. Tiene mucho camino andado, tiene muchas elecciones, y los otros contendientes, ninguno sabe qué hacer con una campaña. Ninguno ha sido capaz ni siquiera de emocionar con algún tema. No digamos posicionarlo. Hasta para hablar de avioncitos, Andrés Manuel es el que pone el tema. Y la otra cosa es que los millennials, digamos, de repente se le carga demasiado a esta idea de que los millennials van a votar de una manera distinta. Yo creo que está, digamos, hay una sobreexpectativa de lo que pueden hacer los millennials. Los millennials, como hemos sido todas las generaciones, en general son bastante apáticos a la elección y van a votar muy poco. Sin embargo, no es cierto que hay un candidato que está canalizando la opción millennial porque es más tecnológico, que es lo que quiere hacer aparecer con Ricardo Anaya, y el voto está más bien con López Obrador. Bueno, es que habría una identificación, Diego, digo generacional de alguna forma. Sí, un millennial es un hombre tecnológico, digital, los jóvenes, sí, y que de alguna forma, bueno, López Obrador no lo es, pero no tiene esa identificación. Fíjate, Raúl, que es interesante eso que señalas, que tiene que ver con la edad. Porque si te fijas cómo han votado los millennials en distintas partes del mundo, te vas a dar cuenta que no necesariamente votan por el candidato más joven. E incluso diré otra cosa: los millennials no le están pidiendo a la política que resuelva temas tecnológicos, ni que tampoco vendan iPhones, ni que tampoco vendan teléfonos celulares. Creo que lo que le piden sobre todo a la política es la ruptura con lo establecido. ¿A quién apoyaron los millennials fuertemente en los Estados Unidos? Primero a Bernie Sanders, y después, con abstencionismo, no lograron que llegara Hillary Clinton a la Casa Blanca. ¿Qué pasó en Reino Unido? Lo mismo con Jeremy Corbyn, el líder laborista en las últimas elecciones, alguien de una edad ya avanzada, fue el que capitalizó el voto del millennial. Me parece que de pronto existe una idea muy estereotipada del millennial, como que el millennial es nada más celulares y lo que quiere es internet, redes sociales, y que eso le está pidiendo la política. Me parece que el millennial, sobre todo en esta elección en México, está votando bajo el código de romper con lo establecido, y en este momento
Andrés Manuel está capitalizando mejor ese discurso. Yo creo que no solamente los millennials. Claro, pero es que claramente el antisistema es Andrés Manuel. O sea, no ha logrado Anaya convertirse en un candidato antisistema y en ese sentido tiene muy poco que hacer. Porque no solo los millennials, en general esta elección es una elección antisistema porque es una elección de hartazgo. Y los jóvenes están tan hartos como los viejos. Totalmente, yo creo que eso es lo que ha venido prevaleciendo el voto, Pero la elección o las encuestas están marcando el hartazgo de la gente al sistema, por eso la tiene complicadísima Mid, sí, porque viene del sistema, y Anaya, que hoy muchos se preguntan, ¿está en campaña o no está en campaña? Pero si divides por edades, sí nos vamos a dar cuenta, ha habido pocas encuestas que han segmentado con mucha claridad en edades, pero lo hizo en su momento El Financiero, también lo hizo Buendía y Laredo, y sí ves que en el segmento en donde Andrés Manuel está logrando conectar más es precisamente en el segmento que se extiende de los 18 a los 35 años, es un segmento más fuerte de votos, y el voto universitario, a pesar de los sondeos que se han debatido el día de hoy. Y también me parece en relación precisamente al tema de Anaya y de por qué no puede romper con lo establecido, le cuesta mucho porque al final el Frente no logró consolidarse como lo que quería hacer. Quería hacer una plataforma en donde la sociedad civil tuviera más posibilidades, donde hubiera más personajes externos, más ciudadanos, y sin embargo al final el Frente se convirtió en una unión de 3 partidos políticos en donde prácticamente todas las candidaturas están distribuidos de forma muy tradicional. Entonces me parece que si bien se quiere vender el Frente como algo muy distinto a lo que ha existido, al final el resultado es prácticamente la misma política que hemos visto durante muchos años. Lo que pasa es que no se puede ser antisistema y ser parte del sistema. Y los que están alrededor de Anaya son parte del sistema. Y eso les ha hecho mucho trabajo. Hay una gran discusión al interior de la campaña de Anaya de cómo romper con el sistema, cómo Anaya tiene que ser mucho más antisistema si quiere meterse en la elección, y no lo ha logrado. Ahora, esto no quiere decir que esté decidida la elección. Está en las encuestas, más o menos hay entre 10 y 11 puntos de diferencia. Si en el debate se mueve algo y llega a mayo con 7 puntos de diferencia, tenemos partido. Si no, prácticamente podemos decir que la elección ya en mayo va a estar muy, muy cantada. Esto me da pie a comentar y poner en esta mesa la columna de No sé, que con su característico buen humor de Salvador Camarena, hoy en su columna así la titula, No sé, y que hace un análisis de las cosas que están ocurriendo alrededor de estas campañas y que, bueno, de alguna forma termina también con este tema de lo que se espera para el debate del próximo domingo. Aparte, bueno, a mí en realidad me encanta el título porque porque las campañas que hay siempre son todas certezas, ¿no? Casi todos escribimos desde la certeza y pocas veces desde la duda. Entonces me parece que es interesante el planteamiento que hace Salvador Camarena, y creo que la columna está plagada de algo que seguramente le gusta mucho a Diego Petersen, que es sentido común. Es decir, cómo le podríamos pedir a los candidatos, a los expresidentes, a los gobernantes que tuvieran sentido común y plantearan las cosas de forma muy clara. Pero lo que me ilustra en la forma en que describe Salvador Camarena es que estamos en una campaña en donde el sentido común está totalmente extraviado, es decir, no lo vemos por ningún lado, porque dice, ojalá los candidatos condenaran la violencia siempre, pues ojalá todos los candidatos condenaran la violencia, ojalá los expresidentes se comportaran como se deben comportar y mantuvieran su investidura, pues ojalá. Lo que nos deja en claro esta columna contraintuitiva de Salvador Camarena es que vivimos en un país que se aleja mucho del sentido común. Sí, a ver, es una ironía fenomenal, Salvador, en esta, como en la mayoría de sus columnas. La ironía es lo suyo, pero yo creo que sí pone algunos temas importantes. Es decir, a ver, ¿qué pasaría? Sí, no sé qué pasaría si Mid no cargara con lo que tiene que cargar, pero no puede él salirse del gobierno al que perteneció o de los gobiernos a los que perteneció. No puede López Obrador no ser quien es, no puede la prensa no aplaudirle a Slim, porque finalmente viven de los anuncios de Slim y prácticamente se pararon como focas a aplaudir, dice Camarena, la rueda de prensa. Pide, ¿no?, mesura, ¿verdad? Pide, claro, por favor, que haya mesura, que no le... Un poquito de cordura, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que tiene eso de ternurita. Que la verdad, bueno, utilizó las frases que viene utilizando los candidatos para precisamente expresarse de cada uno de ellos. Pero yo creo que el mensaje final que deja Salvador Camarena en su feria, en su columna de No sé de hoy, deja claro este tema también.
O sea, va a haber competencia, no va a haber competencia, y utilizando el sentido común, ¿cómo va a concluir? Termina, dice, y esta me gustó mucho, una de Anaya, cuando se decida a irrumpir una vez por todas en la campaña. ¿Qué quiere decir? Que si algún día va a hacer campaña, ¿no? Ese es el tema. Porque no está haciendo campaña, está haciendo TED Talks. Que si tiene alguna idea, Ricardo Anaya, yo realmente en su trayectoria política no le conozco una idea propia a Ricardo Anaya, ni siquiera dentro de su programa hay cosas demasiado novedosas. Creo que Ricardo Anaya pensaba estar en otra posición en este momento. Al final, lo que significó la operación de la PGR, la intervención, lo del lavado de dinero con Barreiro, me parece que le terminó haciendo mucho daño, generó muchas dudas dentro de su campaña. Pero fíjate, me parece interesante también de Salvador Camarena, que busca o pide sentido común y sensatez en un momento de tensión electoral. Tal vez es el momento menos indicado, claro, y menos idóneo para pedir este tipo de cosas. Y también me parece que dentro del calor de la discusión, pues es difícil pedir este tipo de cosas que de pronto podrían ser obvias en otros momentos. Y también nos habla de que en la sociedad mexicana no tenemos algunos consensos que tendrían que ser básicos. Por ejemplo, el de la violencia. Me parece que más allá de si hay una intervención del gobierno, si fue la CENTE, creo que la violencia tendría que ser condenada bajo cualquier óptica, y eso nos habla de que ni siquiera ese consenso lo tenemos como país. Creo que volviendo a Anaya, se ve inseguro, se ve incapaz de arrojarse, de tomar riesgos, y si no toma riesgos en los próximos días, esa campaña está muerta. ¿Qué esperan qué esperan del debate del domingo? ¿Se podría ser la oportunidad de Anaya para mostrarse en la campaña? ¿Va a haber todos unidos contra López Obrador? ¿Qué es lo que esperan? Yo la verdad espero esto, todos unidos contra López Obrador. Está claro dentro también de los posicionamientos que ha habido esta semana. Sin embargo, yo en realidad creo que los debates van a mover poco el tablero electoral, y lo creo porque en realidad los mecanismos para mover la información que se puede vertir se vierte sobre todo en prensa, en medios de comunicación, y no creo que esperen al debate para soltar alguna bomba. Quiero ver, o me interesa ver cómo se va a operar el debate en redes sociales, que creo que va a ser un terreno fundamental para saber quién ganó y quién perdió la discusión. Antes teníamos que esperar el postdebate, creo que ahora va a ser en tiempo real en las redes sociales, pero no creo, desde mi punto de vista, que el debate mueva mucho. ¿No crees que mueva? Yo creo que es debate y postdebate, porque sí que, Anaya, todo el mundo está esperando que haga ahí lo que no ha hecho. Ese es el problema, que no, estamos esperando que Anaya haga algo que no ha hecho nunca, que es posicionarse fuertemente. Esa es la única expectativa en el debate. Lo demás, yo creo que Andrés va a jugar catenaccio, como los italianos, se va a llevar el balón a la esquina, va a hablar más lento de lo que habla normalmente para decir menos cosas, y los demás van a tratar de morderlo, y no, creo que difícilmente lo van a lograr. El postdebate, ahí es donde creo que va a ser muy interesante cómo jueguen los equipos de campaña para posicionar no solo quién ganó, sino las ideas que puedan salir de ahí. Y ahí creo que Anaya tiene mejor equipo que Andrés, aunque Tatiana Cloutier ha resultado ser una chucha cuerera, ¿eh? Aunque en redes creo que es mejor Andrés Manuel que Anaya, ¿eh? Y creo que se va a debatir más Tatiana. en redes Y yo creo que el Bronco va a jugar un papel, a ver, viene de atrás, y su misma característica le va, creo que puede hacer de alguna forma parte del show, del espectáculo, ¿no? Tomando el ejemplo de Diego, de que si Andrés Manuel va a jugar al catenacho y se va a meter con 10 atrás, pues yo creo que el que va a agarrar a patadas va a ser el Bronco. Es decir, el que va a querer ensuciar el terreno de juego, me parece, del debate. Cuando hable Margarita va a ser un buen momento para ir por la chela, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que se está preparando. Por cierto, lo invitamos para que el próximo domingo, a partir de las 8 de la noche, los temas van a ser seguridad y corrupción, entre los que se van a tocar en este primer debate, que hablan de un nuevo formato que será muy dinámico, con 3 conductores. A ver cómo funciona, ¿no? Difícil para mí y Margarita esos temas, ¿eh? Para mí el de corrupción y para Margarita el de seguridad. Creo que es donde se sienten menos cómodos ambos. Mejor que manden a Calderón los dos, ¿no? Sí. Bien, lo esperamos desde luego. Vamos a continuar con el programa Elecciones 2018 aquí en Guadalajara con temas locales, Alfaro, Miguel Castro, y a nivel nacional seguimos desde luego en el programa Fondo con más información, más análisis. Gracias. Continuamos.